Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece a la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Juan 3, 14 al 21. Amén. Amén, amén, amén. Bendito sea Dios. Los domingos anteriores hemos analizado, ya antes hemos comentado, que la forma en que entendemos el amor, nuestra manera, está estereotipada, está de alguna manera, y podemos decirlo de diferentes formas, prejuiciada, está marcada, está identificada con clichés y paradigmas que el mundo ha establecido, el mundo caído, el mundo sin Dios. Esto es lamentable, es desafortunado, es doloroso, porque cuando amamos somos vulnerables, nos volvemos fácil presa de heridas profundas, pero también porque cuando amamos desde esta circunstancia en la cual nos encontramos, somos capaces de lastimar, somos capaces de hacer daño, somos capaces de infringir heridas a quienes decimos amar. Queridos hermanos, las heridas más dolorosas, las que recurrentemente están sangrando, las que cicatrizan y vuelven a sangrar, las que más tiempo permanecerán en nuestra memoria de lo imborrable y que serán parte del equipaje de recuerdos dolorosos y de sentimientos rotos, no resueltos en nuestra memoria, en nuestro pasado, son aquellas provocadas por quienes dijeron amarnos y no solo no fueron capaces de comunicarnos la certidumbre afectiva que debieron haber comunicado y que esperábamos y necesitábamos recibir de ellos, sino que incluso nos dieron evidencias sobradas, reiteradas, de desapego, de abandono, incluso de rechazo. Eso dolerá y no se irá de nosotros. Es parte de nuestro drama existencial, interior, personal, secreto. Pregúntate por un instante quién en tu memoria que debía amarte y protegerte, quién en tu memoria, en la historia de tu vida, que debía comunicarte certidumbre y seguridad emocional, terminó rompiendo tu corazón cuando tú no tenías la capacidad de resistirlo. Porque amar te colocó en una condición vulnerable. Y esa es una realidad. Amar nos coloca en una condición vulnerable. Aún así, marcados con una manera maleada y rota de amar, como es la nuestra, estamos orientados a comunicar amor como una forma de apego,
que nos caracteriza, como una forma de apego emocional incondicional que es natural en nosotros. Ahora, sin duda, el más categórico y enfático mandamiento que Dios nos ha dado tiene que ver con el amor. El Evangelio de Mateo registra en el capítulo 22 este evento. Los fariseos se reunieron al oír que Jesús había hecho callar a los saduceos. Uno de ellos, experto en la ley, le tendió una trampa con esta pregunta: Maestro, ¿cuál es el mandamiento más importante de la ley? Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser y con toda tu mente, le respondió Jesús. Este es el primero y el más importante de los mandamientos. El segundo se parece a este: ama a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos dependen toda la ley y los profetas. Esta fue la respuesta de Jesús. Observemos detenidamente que no solo se trata de una orden, un mandamiento en el cual Dios nos ordena amar de manera infinitiva, sino se trata de una manera de amar en un modo infinitivo, sin definición de a quién o cómo amar. El mandamiento es muy preciso. Se trata de un mandato de amar, de a quién amar y de la manera en que debemos amarlo. No hay ambigüedad, no hay duda ni hay imprecisión en el mandato de Dios respecto del amor. Podríamos argumentar que el mandamiento mayor, el que dice que debemos amar a Dios con todas nuestras fuerzas, con todo nuestro entendimiento, con todo nuestro ser y nuestra alma. Y el segundo más grande mandamiento, que literalmente dice que debemos amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos, no están literalmente enunciados en el Decálogo de Moisés, en los 10 mandamientos de Éxodo, en las tablas de la ley. Pero lo que nuestro Señor Jesucristo dijo está dejando en claro puntualmente que en los 10 mandamientos de Moisés están implícitos, es decir, son la columna vertebral de los 10 mandamientos. Estos 2 mandamientos que son considerados el primero y más grande mandamiento y el segundo en importancia. Aún más, en el momento del establecimiento del pacto con esta nación como el pueblo escogido de Dios en el desierto, este mandamiento no solo es puntual, sino también categórico y radical para el pueblo al cual Dios eligió y llamó. En Deuteronomio capítulo 6 está puntualmente dicho: escucha, Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Es literal, es puntual. Nos debemos a Dios en amor. En la interpretación de Jesús, este es el mandamiento mayor y de su cumplimiento depende toda la ley. Amados hermanos, Dios trata con nosotros acerca del amor, porque nuestra capacidad para amar es un reflejo de la naturaleza del Dios que nos creó a su imagen y semejanza. El conocido filósofo y escritor cristiano Josh McDowell señala que hemos cometido una gran omisión, un muy grave error que es además terrible y absolutamente imperdonable. Nunca les dijimos a quienes dependían de nosotros para su educación y formación, seamos padres, seamos maestros, quienes seamos, nunca les dijimos qué es el amor. ¿Qué es el amor? Él afirma que padres, educadores, pastores, obreros cristianos, líderes y aún escritores o influencers nos hemos pasado la vida diciendo a otros que debemos amarnos como enseña la Biblia, que debemos amarnos como Dios nos ha ordenado, pero nunca les definimos qué es
el amor. Es decir, nunca les describimos cómo se ama a alguien a partir de una claridad comprensiva y digestiva de lo que es el amor. Créanme que después de leer esto, después de reflexionarlo detenidamente, le encontré mucho sentido a las palabras del autor. Esto es lo que llevó a McDowell a esa conclusión: si el amor es una emoción o tan solo es un sentimiento, entonces no puede ordenársele a alguien que ame a otro. Esta aproximación acerca de amar no es suya, es algo que muchos sostienen. De hecho, hay una corriente de pensamiento en la psicología que afirma esto. Esto se debe a que la teoría dominante dice que no podemos controlar las emociones, no podemos controlar nuestros sentimientos. Debo aclarar personalmente que no estoy de acuerdo con eso. Y un ejemplo es que más de uno de nosotros hemos sobrevivido al impulso depresivo del suicidio, pero hemos controlado la tristeza tomando la decisión de prescindir de estos pensamientos y haciéndolos a un lado, porque nosotros mismos caímos en la reflexión, en el análisis objetivo de que esta no era la salida, o porque alguien nos asistió y nos ayudó a superarlo. Sin embargo, en la idea de que no tenemos control sobre nuestras emociones y sentimientos, preguntémonos, ¿cómo es que Dios nos ordena amarnos unos a otros? ¿Cómo es que Dios nos ordena amarlo a Él de la manera en que Él quiere ser amado por nosotros? Si no hay manera de que controlemos nuestras emociones y son completamente ajenas a alguna manera de responsabilidad de nuestra parte por estar fuera de nuestro control, ¿cómo es que Dios nos ordena amar a nuestros enemigos? ¿Cómo es que se nos ordena amar a nuestra esposa o a nuestro cónyuge? ¿Cómo es que se nos ordena que no amemos al mundo ni las cosas que están en el mundo? ¿Cómo es posible que se nos ordene no amar el dinero ni las riquezas malvidas si no tenemos control sobre nuestras emociones? ¿Por qué se nos ordena esto? No, amados hermanos, definitivamente somos radicalmente responsables delante de Dios de aquello a lo que amamos y de la manera en que lo amamos, porque esto puede determinar consecuencias que no tenemos consideradas cuando nos involucramos en vínculos que resultan tóxicos y destructivos al final. Así que amar tiene consecuencias. Y somos responsables de la manera en que lo amamos. Somos responsables de amar. Somos responsables de cómo amamos. Más grave y responsabilizante aún, ¿cómo es que se nos ordena que amemos de la manera en que Cristo nos amó? ¿Cómo es que se nos ordena amar a Dios y se nos establece la manera en que debemos amarlo? Bien, esto se debe a la naturaleza del amor, como la definición de mucho más que solo una forma de impulso emocional, de apego espontáneo e incondicional. No solo se trata de un sentimiento. El amor no es solo un sentimiento o una inclinación dominante hacia alguien. El amor no es una especie de reacción incontrolable que nos hace vulnerables a los demás, dejándonos expuestos a ser lastimados por rechazo o abandono. En la Biblia hay muchísimas descripciones de lo que el amor hace. Muy amplias, detalladas exposiciones de la manera en que el amor nos vincula con Dios y con los demás. Hay una hermosa historia de una mujer que determina quedarse al lado de su suegra una vez que su marido ha muerto y acompañarla para ir a su tierra. La lealtad es una de las formas más bellas de amor que podemos profesarnos. Pero en el interés de definir lo que es el amor, no hay sino una única, puntual, categórica y brevísima definición en la Biblia que dice: Dios es amor. Dios es amor. A partir de esto es que podemos comprender no solo la naturaleza y significado del amor, sino el hecho mismo de que no hay más que una sola y auténtica fuente del verdadero amor.
y esa fuente es Dios. Es por ello que un padre o una madre constituyen la más genuina y pura expresión de ese amor. La primera y más esencial forma de revelación de Dios para cada ser humano nacido. Es también por eso que Dios ha determinado que cada criatura humana que viene al mundo no venga traído por una cigüeña envuelto en un velo importado desde París. Para quienes no estaban enterados, no vienen así los bebés, sino que, conforme al propósito de Dios, sea cada ser humano engendrado necesariamente, concebido, gestado en un proceso prolongado y nacido por un solo único, arduo y duro proceso, que es el entrañable y desgarrador dolor del alumbramiento. Así ha sido determinado por Dios. De esta manera, en cada ser nacido de mujer hay una evidencia de que existe una forma de apego incondicional por alguien a quien esperamos y por quien esperamos un fuerte y desesperado anhelo de protección, de provisión y de dirección que no se compara con absolutamente nada más. Esa forma desgarradora y altamente costosa de amar es un reflejo de la imagen de Dios, precisamente de ese Dios, amor, la fuente única de toda expresión de genuino y puro amor a cuya semejanza fuimos creados. Así que delante de Dios y conforme a sus mandamientos, no solo importa si amamos o no amamos. Es tan radical lo que dice la palabra de Dios que nos hace responsables de qué es aquello a lo que decimos amar, qué es aquello o aquel a quien decimos amar, y aún más, de qué o cuál es la manera en que lo amamos. Esto nos lleva a conclusiones bíblicas de primera mano. En primer lugar, nuestras emociones o sentimientos no son fuerzas incontrolables ajenas a nuestra responsabilidad ética delante de Dios. Somos responsables de lo que sentimos. En segundo lugar, Dios nos ordena que nuestros sentimientos y emociones están bajo la custodia de nuestra conciencia. Y nuestra conciencia está sujeta en obediencia a Dios. Y en tercer lugar, aquello que cedemos, aquello que rendimos o regalamos a través de nuestro apego, de nuestro afecto o de nuestra pasión, es tan significativo y trascendente, no solo en nuestro trato con los demás, sino aún más en nuestro trato con Dios. Tan significativo que daremos cuenta de ello. Hay varias palabras que se utilizan, términos que son alternativamente usados para referirse al amor. De manera alternativa se habla con estas palabras respecto al amor: piedad, gracia, compasión, misericordia. Todas estas formas son las que la Biblia usa cuando nos habla del amor de Dios. Quiero referirme a una de ellas, la palabra misericordia. Es una de las comunes formas de Dios de amarnos, según dice la Biblia. Dependiendo del contexto en que la palabra se utilice, misericordia, curiosamente, era una pequeña pieza de madera prominente que estaba colocada en los asientos de los coros en las catedrales. Era la manera en que los coristas o coreutas, que tenían que permanecer largas horas parados, podían reposar un poco apoyándose en ellas. También se le llamaba misericordia en el ambiente de los duelos
entre caballeros, en aquella época en la cual las cosas se resolvían con espadas. Se le llamaba misericordia al puñal con que los caballeros medievales proporcionaban el golpe de gracia al rival o contrincante caído. Y al hacerlo lo hacían absolutamente con toda legalidad. Así lo establecía la ley, el reglamento de duelos. Además era visto como un gesto de compasión. El sitio del golpe asestado con el puñal, que se llamaba misericordia, era la unión cervical, el punto en donde hay una cavidad en nuestra nuca, exactamente en donde hay un acceso directo a la médula espinal. Por supuesto, provocaba la muerte inmediata. En la suerte taurina se le llama descabello. Pero en la Biblia, misericordia es la disposición de Dios, desde su corazón generoso y soberano, por compadecerse de los sufrimientos y las dolencias, las carencias y las miserias que vivimos los seres humanos. Es su forma generosa de venir en auxilio a que lo requiere. Es su manera de expresar perdón y reconciliación para quien no puede, por sus propios medios, venir a él. El profeta Jeremías proclamó este mensaje. Hace mucho tiempo se me apareció el Señor y me dijo: con amor eterno te he amado, por eso te sigo con fidelidad. En la versión Reina 1960 dice: con amor eterno te he amado, por lo tanto te prolongué mi misericordia. Ya antes hemos dicho que una de las verdades más reveladoras en la Biblia es la que nos expone con enorme claridad la manera de amar de Dios. Lo vemos con toda puntualidad cuando la Biblia nos dice que Dios ha determinado desde la eternidad, y como un acto de amor deliberado, intencionado, soberano e inalterable, enviar a su Hijo para tomar el lugar del pecador sujeto a maldición por causa de su pecado. No hay comparación en la manera de amar de Dios. Dios no solamente está interesado en comunicar el amor que lo caracteriza, lo identifica a Él, sino que está determinado a hacerlo de tal forma que la manera en que Él nos ama dé un precedente de su naturaleza y carácter que marque nuestras vidas de forma imborrable. Pero no dejando en nosotros heridas profundas que se vuelven a abrir y sangran cada vez cuando habíamos pensado que estaban totalmente cicatrizadas. Pero nuevamente encontramos una experiencia que nos duele nuevamente y nos remite a esa memoria de nuestro pasado, donde quien debía comunicarnos amor nos lastimó. Dios no amará nunca de esa forma. Dios también nos deja conocer cada vez más acerca de su manera de proceder, su manera habitual en que Él cumple sus propósitos soberanos. Lo hace con una señalada dedicatoria que significa que al hacerlo, Él está cumpliendo con lo que había determinado a hacer desde antes de la fundación del mundo, como está reiteradamente escrito en la palabra. Pero en la manera de amar de Dios hay muchísimo más que solo un sentimiento o una forma de inclinación o de apego incondicional, como suele ser en nuestro caso. Y es que la manera de amar de Dios es tan determinante, es tan relevante, que además, como todo lo que Él hace, tiene su inconfundible firma y sello de autenticidad.
Y esto es así porque su manera de amar revela su veracidad y su fidelidad. ¿Cuánto está Dios dispuesto a hacer por sostener lo que dijo que haría? En la manera de amar de Dios está en juego su honra y su honor. Esta es la razón, amados hermanos, por la cual el amor de Dios aplicado a la vida de cualquier ser humano, por muy atascado, atorado, esclavizado, anclado que se encuentre a sus patrones humillantes, lesivos, vergonzantes y miserables o infrahumanos de supervivencia en los que se encuentre o sobreviva, tendrá un impacto que romperá toda ligadura, lo hará libre y le transformará. El apóstol Pablo describe esto. Leo para ustedes Romanos capítulo 5. A la verdad, como éramos incapaces de salvarnos en el tiempo señalado, Cristo murió por los malvados. En el tiempo señalado, Cristo murió por los malvados. Difícilmente habrá quien muera por un justo, aunque tal vez haya quien se atreva a morir por una persona buena. Pero Dios demuestra su amor con nosotros, por nosotros. Dios demuestra su amor por nosotros, en que cuando todavía éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Cuando todavía éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Y ahora que hemos sido justificados por su sangre, ahora que hemos sido justificados por su sangre, con cuánta más razón por medio de él seremos salvados del castigo de Dios. La manera de amar de Dios marca la vida de cualquiera de nosotros sin importar las circunstancias, las realidades, los contextos, por más lesivos que sean, en que nos encontremos. Que de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para que condene al mundo, sino para que el mundo sea salvo.